911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 4 de noviembre del 2015 Al Rescate del Alma. Basamos nuestro programa en el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen entre los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y tenemos dos objetivos: honrar a Dios por sobre todas las cosas y la edificación de usted a través de la bendita palabra del Señor. 3 segmentos tenemos hoy, si Dios nos da vida. Primero, nuestro tema, el preludio para ir al cielo. Segundo, hablaremos nuestro pastor, el pastor Cedas, el consultorio bíblico, y principalmente acerca de sana doctrina. Y finalmente, la oración especial. Queremos orar por usted, queremos pedir al Señor que obre en su vida. Si usted se encuentra en aflicción, problemas, luchas, su corazón está roto, tiene miedo, está de luto, a punto de ceder ante la tentación, se encuentra usted en desesperación, aún amenazado de diversas maneras, créame, Jesucristo lo ama y quiere ayudarlo y puede hacerlo. Queremos pedirle que por favor se comunique con nosotros a la cuenta de Facebook de Imagen-Política a lo largo del programa, y con gusto oraremos por usted si Dios nos da vida al final en vivo, o a lo largo de la semana con gusto oraremos por usted. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape, y le invito a quedarse a buscar al rescatista poderoso que es Cristo Jesús. Que lo bendiga.
Dios. Escrito está en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué le parece este versículo? Lo dijo el apóstol Pablo, que justamente dio la vida por el Señor. Para mí el vivir es Cristo. Y vaya que el apóstol Pablo se gastó en la obra del Señor. Y Dios lo hizo fructífero. Y Dios, por el ministerio del apóstol Pablo, probablemente es que haya llegado el Evangelio también a nuestra ciudad. Gracias a Dios, Dios bendiga a los hombres y mujeres que sirven al Señor así en vida. Y el morir es ganancia, dice ahí el texto. En griego la palabra ganancia tiene que ver con una ganancia incierta, pero no porque esté en duda, sino una ganancia incierta por lo corto de la mente, porque es inimaginable de lo maravilloso que es esa ganancia. La ganancia de dar la vida por Cristo es más subible que nuestras más caras expectativas. Dios recompensa, Dios honra a los que le honran. Si estar aquí en el mundo, lo más maravilloso es Cristo, ¿qué será cuando estemos ante Él? Hoy que no lo hemos escuchado, ni mirado, ni abrazado físicamente, que no hemos sentido su aroma, ¿qué será cuando lo miremos cara a cara y estemos ante Él? Con una gran sonrisa en su rostro, diciéndonos, entra en el gozo de tu Señor. Mi tema en este día es el preludio de la vida eterna, que es la muerte del cristiano. En el Señor Jesucristo existe la vida eterna cuando uno se entrega de corazón. La Biblia habla de cientos de textos que hablan de la muerte, y el Nuevo Testamento sobre todo hablan de la victoria sobre la muerte, que esa viene en Cristo Jesús, victoria que encontramos en Él, esa es la vida eterna. Por la cantidad tan hermosa de textos que hay en la Biblia, solamente he tenido que recortar para el tema de hoy, y quisiera basarme solamente en textos del Nuevo Testamento, principalmente en textos del apóstol Pablo. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo de cómo Dios muestra su amor a un mundo que está rodeado por sombras de muerte, en aflicción, en desesperación, que cada vez se aleja más del Señor, que cada vez se olvida más de Dios. ¿Será que Dios nos ame aún así? Aún las iglesias cristianas no lo honran a la manera como dice la Biblia. Aún hay mediocridad en las iglesias cristianas. La doctrina con ella no se respeta. ¿Será que Dios aún nos ame así? Y Dios esté buscando nuestro perdón. Vivimos bajo la gracia. Y en la época de la gracia hay que aprovechar y no desperdiciar ese momento en el cual Dios nos extiende la mano. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. Nuestro pecado nos había alejado del Señor, y no solamente eso, lo había airado, y por ello merecíamos el castigo. Mas ahora Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso hizo el Señor. Dice el versículo 9, que el Señor nos ha justificado por su sangre, en su sangre. La palabra justificar en hebreo da la idea de declarar algo inocente, de rendir a aquella parte que se opone. El diablo es como un fiscal mentiroso, buscando nuestra condenación. Hace todo lo posible para decir, mira, te falló, sobre todo el cristiano, y eso que dice que te ama. Mas Cristo, como nuestro abogado redentor, nos reconcilia, vence todos esos ataques del diablo, y Él lo rindió en la cruz, lo venció en la cruz. Esa es la justificación. Aquella persona que se entrega al Señor Jesucristo de todo corazón, esa persona el Señor la justifica. Porque dice Jesús, yo pagué por Él. Él es nuestro abogado redentor. Claro, uno puede aceptar a Cristo o uno puede rechazarlo.
Dice, ahora en Él fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, gracias a Dios. La palabra para reconciliar en hebreo es katayasó, que es componer una diferencia, cambiar mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que se reconcilió con alguien que amaba? Si usted recuerda, esa vez que se reconcilió, tuvimos que reconocer nuestros errores mientras la otra persona hacía lo mismo, y si para al final terminar en un abrazo o estrechar un buen apretón de manos. Si quedamos así, fue una alegría muy grande, pero tuvimos que ceder ambas partes. Eso significa, en reconciliación, en griego, es cambiar mutuamente. El hombre ha airado a Dios. Dios es justo, pero por nuestros pecados justamente merecemos la muerte. Mas, si cambiamos, ahí está, si nosotros los hombres cambiamos, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo buscamos a Él, a Cristo Jesús, entonces vemos que Dios siempre nos amó. Entonces Él cambiará su justa ira por su gracia perdonadora. Ahí cambia también Dios si nosotros nos reconciliamos con el Señor. Desgraciadamente, los hombres, las mujeres, aún los cristianos, la mejor persona aún sigue pecando. Nuestras transgresiones son muchas y a veces, tristemente, casi diarias, ¿sí o no? ¿Cómo quitarnos esa consecuencia? ¿Cómo luchar ante eso? Bueno, ahí mismo dice en Romanos 5:17. Dice así, pues si por la transgresión de uno, Adán, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Cristo Jesús, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios. La justicia viene en Cristo Jesús. Como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué le parece este texto? Nuestras transgresiones son muchas y a veces casi diarias. Y un sinónimo de transgresión es pecado, es falta también, pero también es incumplimiento, eso también es pecado. Como aquella persona, por ejemplo, que pienso en los automóviles, que necesita hacer su verificación. No está atropellando a nadie, no se está saltando ningún semáforo en rojo, está respetando todas las leyes de tránsito, pero si no ha cumplido con eso, está bajo transgresión, está mal. Bueno, eso se refiere a pecado. En Santiago 4:17 la Biblia menciona, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Nuestras transgresiones no solamente es en portarse mal, lo cual es cierto, eso es obvio que es pecado, pero en dejar de hacer lo que nos corresponde, dejar de buscar a Dios, de servir a Dios, eso es. Muchas veces los cristianos pensamos en las iglesias, hablo especialmente a los cristianos, decimos, esa persona tiene buen testimonio, pero solamente porque no hace nada, ni bueno ni malo. No, eso no es buen testimonio. El buen testimonio no solamente se refiere a no dejar de hacer lo malo o dejar de practicar de hacer lo malo, sino en servir y ser fructífero. Esa es una diferencia muy grande. Y tenemos nosotros que buscar a Cristo, porque Él quita la consecuencia de las transgresiones cuando lo buscamos a Él. Por su gracia, la consecuencia es la muerte. Y el Señor lo quita así por su amor. ¿Qué dádiva ofrece o qué regalo ofrece Dios en Cristo Jesús a aquellos que lo aceptan en vida? Bueno, eso dice Romanos 6:23. Dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra para dádiva en griego es charisma o charisma, que viene de charis o charis, que significa gracia. El regalo de Dios, la gracia de Dios, esa facultad divina, milagrosa y amorosa de Dios, su facultad milagrosa de Dios al mundo pecador, a pesar de nosotros, Él nos ofrece su amor.
nos extiende su mano con gracia a este mundo que está rodeado de muerte y que cada vez se aleja más de Dios y que con desesperación clama al Señor. Dios extiende su mano. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, pero voy a bajar mucho del tema de que estoy hablando acerca de la gracia de Dios. Es como un donativo a una persona que está necesitada. Las personas que en verdad tienen un corazón sincero y con un corazón sincero dan un donativo, no están esperando que la otra persona les dé algo a cambio. No, mucha gente de ellos hace donativos de manera anónima y esto es muy loable. Qué bueno que hacen las personas así. Viendo la necesidad de las personas, por ejemplo, personas damnificadas, estas personas que se encuentran bien, que no tienen necesidad en ese momento, no solamente se quedan así. Vaya, no solamente oran por esas personas, no, van y apoyan en qué pueden servir. Así hizo Dios. Viendo nuestra necesidad de nuestro pecado y nuestras transgresiones y que por nuestros pecados justamente merecíamos la muerte, Él, como un donativo hermoso, se ofreció a sí mismo, Jesucristo, para darnos vida y reconciliarnos con el Padre. Él donó su vida por amor a nosotros, sin esperar nada de nosotros a cambio, porque su amor es eterno. Debemos nosotros darnos cuenta que el pecado es mortal, pero el más grande es el amor de Dios y esta bendición. Debemos cuidar este regalo de Dios que Él nos da por su gracia. Dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. El Señor nos ha librado de la ley de la muerte. ¿Cuál era esa ley de la muerte? Bueno, la paga del pecado es muerte, pero ahora gracias a Dios ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué bendición tan grande! Él nos rescata. El preludio de la vida eterna es la muerte del cristiano, ¿sí? El Señor le quitó lo triste, lo desesperante a la muerte. El pecado nos conduce a la muerte. Todavía los cristianos y todas las personas morimos, sí, nuestro cuerpo se va desgastando por nuestro pecado, se enferma, se duele, se desgasta, muere. Pero el Señor, que va más allá, nuestra vida aquí en el mundo son 70 años, 80 años y un poquito más. Pero de ahí el Señor piensa aún más allá, porque Dios menciona que hay vida después de la muerte. Dice 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Le pregunto, si usted ama a Dios, si usted dice que es cristiano, ¿dónde se ocupa más? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿A qué le pone más atención en su vida? ¿Su vida su día en torno en qué se gira? ¿Buscamos a Dios? ¿Lo honramos? ¿De qué llenamos nuestro corazón? ¿Televisión? ¿Internet? ¿Pasatiempos? ¿Vanidades? ¿Ejercicio? ¿Modas? ¿De qué lo llenamos? Eso es muerte. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las aflicciones, vamos a querer encontrar algo de nuestro corazón, algo en el cual encontremos un apoyo sustentable. Y lo que vamos a encontrar en nuestro corazón, ¿qué va a ser? ¿Novelas? ¿Deportes? ¿Qué? Si usted ve, la mayoría de las canciones seculares hablan acerca de la tristeza. Y normalmente cuando son un hit, les llaman así, es porque hablan del dolor de una persona, pero normalmente nunca mencionan cómo salir de ese dolor, solamente de esa aflicción, y se quedan pensando en ese dolor, y como eso es atractivo y mucha gente sufre, millones sufren, por eso es que las personas están así. Pero en medio de ese dolor, esa canción, en lugar de sanarlos, les clava la espina todavía más, y se vuelve algo hiriente, terrible, depresivo, y hasta con pensamientos de ya no quiero vivir, no sé para qué vivir. Por eso el ocuparse de la carne es muerte.
mas el ocuparse de la vida del Espíritu es lo que da vida y da paz. Eso es lo que el Señor nos quiere dar. Por eso tenemos que buscar a Dios y nutrirnos de el Señor. ¿Nunca se ha preguntado por qué los cristianos se enferman si se suponen que tienen fe en Dios? ¿O por qué mueren si se supone que ellos claman a Dios? ¿No se supone que tenemos vida eterna? Bueno, Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? Nuestro cuerpo se va desgastando. Nuestro exterior, se va acabando. Sí, es algo normal por nuestro pecado. Bueno, a veces no lo cuidamos, la contaminación y todo lo que nos rodea así, pero nuestro interior, ese vive a causa de la justicia reconciliadora de Cristo Jesús. La verdad es que no podemos dejar de pecar al 100%. A veces estamos a punto de ceder ante la tentación. Esta será una lucha que estará durante toda la vida, constantemente. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos hacen desviar a veces la mirada, y eso es muy triste. Y luego nos causan temor. Temor que de seguir así, luchando contra esa tentación, a veces caeremos en pecado. Pero alentémonos tras el siguiente texto, dice Romanos 8:37, busquemos siempre a Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, lo cual es mi tema, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la bendición. Dios no está buscando personas perfectas, personas que no pequen. No las hay. Aún los hombres de la Biblia y las mujeres pecaron, ¿sí? Pero Dios está buscando personas que dentro de su pecado le pidan perdón a Él, lo busquen a Él, se reconcilien con el Señor, dejen ese hábito de estar pecando, de practicar el pecado, cambien su manera de ser, lo honren y entonces Dios los perdonará. Dios en Cristo Jesús dice: somos más que vencedores. Ese temor, esa aflicción, ese miedo al pecado, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, cuando nosotros dedicamos nuestro corazón y a servir al Señor, mantenemos nuestra mirada puesta en los ojos en Cristo Jesús, nos damos cuenta que Él nos hace más que vencedores. Cuando ponemos los ojos de la fe en medio de los problemas que nos rodean, la fe en Cristo Jesús, nos damos cuenta que todo está en sus manos, como siempre ha estado, y Él nos va a ayudar a vencer. La palabra para vencer en griego tiene que ver con expulsar más allá de donde se encuentra mi casa. Alejar el peligro lo más lejano que se pueda, donde ya no sea ni un riesgo para mí ni para mi familia. Pues eso hace Dios. ¿Cuántas personas tenían sus vicios? Aceptaron a Cristo y el Señor alejó su pecado, eso que iba a llevar a la desgracia a sus familias, y ahora tienen esta paz. La victoria que el Señor nos da, esto de ser vencedores, tiene que ver con una victoria rotunda, una victoria que se da en batalla, y Cristo ha peleado esa batalla y nos ha dado vida eterna. Por eso somos más que vencedores, pero no es como una frase motivacional, no, sino por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, si ponemos nuestra mirada en el Señor, nada nos separará de Él. Los huracanes nos podrán separar de nuestras casas. El chikungunya puede separarnos de nuestros amados sanos. Puede ser que nos rapten y nos arranquen de nuestros hogares. Pero nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengamos fe en Él. Y con la ayuda de Dios, no lo negaremos y Él tampoco nos negará. Hablando de la muerte y de este tema, hay un evento, una ordenanza que Dios le dejó a la iglesia que se llama la Santa Cena. Y en 1 Corintios 11:26 el apóstol Pablo menciona así: así pues, todas las veces que coman este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Gloria a Dios. Y doy gracias a Dios porque el domingo pasado en nuestra iglesia, aunque se fue la luz porque hubo una lluvia tremenda,
tomamos la Santa Cena, gracias a Dios hacia obscuras y Dios nos cuidó. Gracias a Dios fue un evento de gran bendición. Cada vez que uno toma la Santa Cena de Dios, ese momento de tanta bendición, de tanta alegría, no se convierte en el cuerpo literal de Cristo, no, ni la sangre literal de Cristo, no, es un símbolo en memoria de Él. Pero eso significa que estamos anunciando la muerte del Señor, la muerte redentora de Dios. Y debemos nosotros trasladarnos en ese momento a ese lugar en el cual está Jesús con los apóstoles. Yo espero que en su iglesia haya tomado la Santa Cena del Señor. Pero no solamente queda en ese evento de reconciliación en el cual le ofrece su vida, sino que menciona, Cristo resucitó. La muerte del Señor anuncian hasta que Él venga, porque la Biblia menciona que Cristo viene y viene por su iglesia, viene a rescatar a los que hayan aceptado a Cristo Jesús, lo hayan aceptado como su Salvador. El Señor nos da vida eterna. Cristo viene por su iglesia, en lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. ¿Alguna vez nos dio miedo el Apocalipsis? ¿Alguna vez le dio miedo cuando estaba leyendo usted acerca de la bestia y de los juicios que se mencionan ahí en Apocalipsis? ¿Le da miedo pensar en la muerte? ¿Y si será que haya reencarnación? ¿Si será que mi alma quede en pena y cada 1 y 2 de noviembre solamente pueda convivir con mi familia? ¿Será que ahí se acabe todo? ¿Qué pasará ahí? Bueno, dice 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. No todos dormiremos, dice el apóstol Pablo, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así será cuando Dios venga por su iglesia. Cuando Dios venga por su iglesia, se llevará a todas las personas que le aman, que le adoran, que le siguen, a los cristianos de todo el mundo, que con sinceridad le han entregado a su corazón. No solamente de labios lo honren, no, sino de todo su corazón. Entonces, no morirán, no dormirán, y el Señor se los llevará así. Será precioso ese momento, y lo estamos esperando. Aunque mucha gente se burle y diga que no es cierto, la Biblia lo dice, y sabe que yo y Ágape hemos decidido creer lo que dice la Biblia. Este año varios hermanos ya no disfrutaron esta bendición. En nuestra iglesia tuvimos que llevar a algunos hermanos al panteón. Algunos probablemente no terminaremos este año, no sé. A lo mejor no terminamos ni este día. La muerte junto al luto del que ama es el evento más difícil de la humanidad. ¿Nos da miedo la muerte? Sentimos angustia de saber que nuestros amados nos llorarán. Mi hijo es un bebé. Pero ¿cómo encontró el apóstol Pablo la fortaleza para decir regocijaos en el Señor siempre? ¿Qué dijo para afirmar su corazón hasta dar la vida por Cristo? Y aquí quiero yo terminar con ese texto. El apóstol Pablo dijo así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado, la ley. El apóstol Pablo como que se burla de la muerte. No le andaba retando, no andaba él peleando, no andaba él como un criminal. No, le estaba predicando el evangelio y por eso sufría cárceles, vituperios por el amor de Cristo. Pero él se burla de la muerte. ¿Por qué él ya no le tenía miedo a la muerte? Porque para él vivir era Cristo y el morir era ganancia. Piense por favor en un alacrán. Si al alacrán le quitamos el aguijón en el cual está en veneno, y si dice que los alacranes mientras más blancos o más güeros sean, más venenosos son. Si le quitamos el aguijón, ¿qué daño nos va a hacer?
será un animal que a lo mejor no nos guste mucho cargar, ni de tener depredador, pero pues mal y veneno no nos va a poder hacer. Bueno, la muerte es el evento más difícil del mundo, y sí nos golpea, y sí nos da miedo y nos entristece, sí. Pero el Señor Jesucristo le quitó al aguijón de la muerte, se lo quitó el Señor, dándonos vida eterna en Cristo Jesús a aquella persona que lo busca. Más gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria, dice el versículo 57, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Cristo Jesús está nuestra victoria. Él es el que le ha quitado el aguijón a la muerte. Esa desesperación o ese evento que la Biblia menciona que es la paga del pecado, y después se sufriría la muerte segunda en la condenación, el Señor le quitó ese veneno. Y ahora, por su gracia, aquella persona que lo busque, y yo espero que usted sea de ellos, tiene vida eterna. No hay incertidumbre después de la muerte. Hay una seguridad de vida eterna. Entonces podrán ser firmes y constantes, así es como pide el apóstol Pablo. Firmes y constantes en la obra del Señor. Ahora que hubo huracán en nuestro país, había casas que no eran nada firmes y esas desaparecieron. O habían terrenos donde eran buenas económicamente, pero en terrenos frágiles, esas desaparecieron. Otras casas tenían muros firmes, cimiento firme, pero con techos frágiles. Y pues estas casas quedaron en la ruina, pues estaban medio firmes, sus láminas se volaron y kilómetros adentro del Nevado de Colima estaban ahí algunas láminas, las noticias así nos las pasaron. No basta con ser medio firmes, no basta con honrar a Dios la mitad de la semana. Le gustaría que su esposa o su novia le dijera, mi amor, te soy fiel de lunes a sábado, pero el domingo no. Eso sería fidelidad, 6 días de 7. Pero 6 días me porto bien. No, eso no es fidelidad. No, tenemos que ser firmes y constantes en la cosa de Dios, las cosas de Dios. Venga lo que venga, que nuestra fe sea inamovible. Cimentémonos bien en la roca que es Jesucristo. Él es inamovible. Entonces seremos firmes y constantes. Entonces, si somos firmes y constantes en Cristo Jesús, dice el texto, creceremos en la obra del Señor siempre. Y no solamente se refiere a lo material, eso es pasajero y secundario, no, sino en la calidad espiritual, en la fortaleza para afrontar las adversidades y en el número de redimidos creceremos. Dios a la muerte, Jesucristo hasta le llamaba dormir. Y aquí el apóstol Pablo eso menciona, no todos dormiremos. Jesús a ese evento tan difícil de la humanidad le quitó ese aguijón y por él tenemos vida eterna. El preludio para la vida eterna es la muerte del cristiano. Aquella persona que ama a Dios sabe que estar con Cristo será muchísimo mejor que abrazar a nuestra familia. Será estar cara a cara con nuestro amado Redentor. Por eso, confiemos en Cristo. Pongamos nuestra mirada en Él y con su ayuda venceremos. Que Él lo bendiga.
¿Dónde es su emergencia? Qué gusto volver a encontrarnos aquí en este segmento del programa Consultorio Bíblico. Es el programa 911 SOS al rescate del alma. Y considero un privilegio servir al Señor así. Es un medio tan bendecido, la Internet. Su alcance es insospechado. Y aprovecho porque en estos días que todavía se respira ese ambiente de Halloween y Día de Muertos, hay un tema que es controversial, ha despertado mucha confusión, muchas dudas, y es un pasaje al mismo tiempo espeluznante. Es cuando Samuel es invocado por una cierta bruja en un lugar que se llamaba Endor, al norte de Jerusalén, porque el rey Saúl estaba desesperado en la batalla contra los filisteos, él temía la derrota. Y quisiera leerle a usted textualmente este pasaje. Así está escrito, 1 de Samuel 28. Aconteció que en aquellos días los filisteos juntaron sus campos para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, sabe de cierto que has de salir conmigo a campaña tú y los tuyos. Y David respondió a Aquis, sabrás pues lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, te haré guarda de mi cabeza todos los días. Ya Samuel era muerto, y todo Israel había lamentado y le habían sepultado en Rama, en su ciudad. Y escuche, y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Los brujos, los espiritistas, los mediums, son personas que practican algo que el Señor prohíbe estrictamente y condena con la muerte. Muerte, aquí eran apedreados, pero la muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Saúl, en su desesperación, pregunta si entre sus soldados alguien sabe de alguien que invoque a los muertos, una espiritista pues. Y sí le dicen que en Endor había una, él había expulsado a todos y hasta allá se había ido esta bruja, que seguramente era muy poderosa por el poder diabólico. Y fue Saúl a buscarla, pero se disfrazó para que la bruja no supiera quién era. Y hablando con ella, en este pasaje, viene la división de los estudiosos de la Biblia. Y prácticamente de un lado está la gran mayoría, el 99.5%, que cree que quien se aparece a Saúl fue un demonio. Y un grupo muy reducido, a lo mejor nada más soy yo, que creemos que era realmente Samuel. Hay una base bíblica. En Eclesiastés 9 está escrito que los muertos ya no tienen parte en lo que se hace debajo del sol. Esto derrumba absolutamente la creencia en aparecidos, gente que anda penando, que fue asesinada, que hay casas embrujadas donde espantan. Esto ya es imposible. La persona que murió, su alma ya está con el Señor, si era cristiano, y si no, ya está sufriendo en el infierno. Su espíritu, como dice la Escritura, vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Entonces, yo sé que los muertos ya no se pueden manifestar. Sin embargo, y llamo la atención de usted sobre esto, hay por una parte la evidencia, el sustento bíblico de que realmente era Samuel. Y por otra parte, dos casos de excepción en que muertos sí se manifestaron a los vivos, esto es, a los que estamos debajo del sol. Es este de Samuel que le voy a narrar y el de
Moisés, que había muerto, estaba sepultado en el monte Nebo, pero en el monte de la transfiguración se aparece vivo con Jesús. Son los dos únicos casos. No era un demonio que se hizo pasar por Moisés, era Moisés. Y a su lado, por cierto, estaba Elías, el más grande profeta, el profeta del fuego. Déjeme compartirle unos textos que le van a dar a usted solidez bíblica en esto. Y así a lo mejor ya vamos a hacer dos, los que creemos que realmente era Samuel. En el versículo 12, y voy a leer textualmente, en el versículo 12, cuando están ellos ahí en la casa de la bruja, dice la escritura así: y viendo la mujer a Samuel, no al espíritu que se hizo pasar por Samuel, sino a Samuel, clamó en alta voz, dio un grito. Esta mujer gritó y estaba espantada. Y habló aquella mujer y dijo: ¿por qué me has engañado? Esta mujer estaba acostumbrada a invocar a los muertos, y ella sabía que los que se manifestaban eran los demonios para engañar a los que la consultaban. Lo mismo que hoy sucede en los centros espiritistas y espiritualistas, donde hay mediums. No son los espíritus de los familiares fallecidos que quieren hacernos un favor, o a quienes quieren pedirles perdón, sino son demonios engañadores. Pero esta mujer tenía una práctica, y no sé, quemaba sahumerios, estaba en trance, ponía los ojos en blanco, cambiaba de voces, se convulsionaba y todo eso, y así hacía sus invocaciones. Pero antes de que hiciera todo eso, no le dio tiempo de hacer nada, y ya Samuel, no el demonio que se hizo pasar por Samuel, ya Samuel estaba ahí, porque Dios lo permitió para darle una sentencia a Saúl. Saúl había hecho cosas terribles, y una de ellas era perseguir a muerte a David, el ungido, el hombre conforme al corazón de Jehová. Pero aquí vemos este texto, versículo 12, era Samuel. En el versículo 14, así es escrito: y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella, la bruja, respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, no un demonio, Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Era Samuel. Quiero ser repetitivo, quiero ser incisivo en esta frase. Era Samuel. En el versículo 15, así está escrito: entonces Samuel dijo, no, entonces el demonio que se hizo pasar por Samuel dijo, sino Samuel dijo. El escritor de este libro, probablemente Esdras, estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo, no se podía equivocar. Dijo, y Samuel dijo: ¿para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová y es tu enemigo? Miren, esto es algo escalofriante. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Por qué me has inquietado? Él estaba en paz, él estaba disfrutando la presencia del Señor, allá con el Señor estaba gozando, y ahora es inquietado por Saúl en esta invocación a través de la bruja. Pero insisto, Samuel, no un demonio que se hizo pasar por Samuel. En el 16 vuelvo a decirlo, y Samuel le dijo a Saúl, no el demonio que se hizo pasar por Samuel. En el 19, finalmente en este breve pasaje, así está escrito: Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estarán conmigo tú y tus hijos, y aún el campo de Israel entregará Jehová en mano de los filisteos. ¿Sabe qué? No hay demonio que pueda predecir el futuro así con tanta exactitud. Hemos sabido de muchos trucos, y no me refiero a los charlatanes, sino a los que en verdad hacen cosas extraordinarias y hacen unas adivinaciones muy vagas que pueden ser muchas interpretaciones, pero aquí fue muy concreto. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo, no en el paraíso, sino entre los muertos. Y así se cumplió. Dolorosamente así se cumplió. Esto, el capítulo 31 dice cómo Samuel
dijo la verdad, Saúl es atacado en Gilboa, los filisteos lo rodean, le están tirando flechas y él se suicida. Entonces, dolorosamente se cumplió esto. Yo creo que esto, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, le debe resultar suficiente. Pero debo decirle algo. Cuando Samuel, no el demonio que se hizo pasar por Samuel, se aparece a la bruja y a Saúl, hasta ese momento la bruja se da cuenta quién era ese hombre disfrazado. Era el rey Saúl, a quien ella temía, porque él la había expulsado de allí. ¿Cómo tuvo esa capacidad para interpretar quién era el hombre que estaba ahí embozado, quizás encapuchado? Esto es algo muy, muy delicado. Y repito, yo tengo base bíblica firme y sana. Yo sé que los muertos ya no se pueden manifestar a los vivos. Pero estas dos excepciones, insisto, Samuel en este caso y Moisés en el monte de la transfiguración de Mateo 17, son los dos únicos casos de excepción. De ahí en fuera, una persona, aunque haya sido perversa y satanista y todo, ya no se va a manifestar. Y si se manifiesta alguien con el nombre y hasta la voz de esa persona, es un demonio. Apueste todo lo que tenga, es un demonio. Y esto es tan grave de andar consultando a espiritistas y buscando el contacto con los muertos, que esto fue la causa. Mire, qué triste es esto. Esta fue la causa por la que el Señor le quitó la vida al rey Saúl. Sí cometió muchas faltas, pero esta fue la más grave, consultar a una espiritista para que le trajera a un muerto. Le leo en 1 de Crónicas capítulo 10, 13 y 14, donde así está escrito: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y escuche y tiemble. Y porque consultó al Pitón, esto es un demonio adivinador, y le preguntó, pero no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, el hijo de Isaí. Esto es como un epitafio muy, muy triste, una manera de despedir a aquel que había sido amado por el Señor, a Saúl. Hay un pasaje, y yo quisiera también decirle algo así rapidito, porque el tiempo es muy limitado. Mucha gente anda, yo veo en los periódicos los anuncios, es una vergüenza que así esté, pero así está. Que hay personas que le leen las cartas, el tarot, la mano, lleve un pañuelo, los ojos, el café, lo que sea, las estrellas, los horóscopos. Cuidado con los horóscopos. Y así pretenden adivinar. Y ellos dicen, no, nosotros no le hacemos daño a nadie, al contrario, cancelamos los trabajos malos, hacemos el bien, curamos, enriquecemos, traemos al ser amado. No existe, quiero decirle, la magia buena, la magia blanca, toda es de fuerza satánica. No tenemos por qué estar relacionados con ella. Y hay un pasaje al que yo llamo el texto de oro contra la brujería, y se lo leo textualmente porque necesito que usted sepa esto, y además porque dijo nuestro hermano Pablo que la fe viene por oír la palabra de Dios. Usted no va a tener fe oyendo cantitos supuestamente cristianos, pero oyendo la palabra de Dios, la fe va a venir a su corazón. En Deuteronomio 18, 9 al 13, y leo textualmente, así está escrito: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, Israel venía en el desierto, no aprenderás a hacer las abominaciones de esas gentes. No quiero hallar en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, lo sacrificaban en la lumbre, ni practicantes de adivinaciones, ni agoreros, ni sortílegos, ni hechiceros. No brujos no quiere hallar el Señor. Ni fraguador de encantamientos, esos que le hacen trabajitos y cojincitos con semillitas adentro, o sábilas y esas cosas. No. Ni quien pregunta pitón, ese es un demonio. Ni magos, y escuche, ni quien pregunte a los muertos, como Saúl ahí a través de la bruja de Endor. ¿Por qué? Por esto. Porque esa abominación le da asco al Señor.
Abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti, y le habla con mucho amor, pero con mucha autoridad y severidad. Perfecto serás con Jehová tu Dios. Deuteronomio 18, 9 al 13. Yo creo que aquí no hay nada que discutir o decir, bueno, esto no está claro, hay que estudiar teología. No, esto hasta un niño lo entiende, hasta yo lo entiendo. Por eso usted debe de apartarse de todas estas prácticas, aunque les digan que son para hacer el bien, que son magia blanca. No consulte a los muertos. Perdón, los muertos ya no pueden escucharnos, ya no saben lo que se hace debajo del sol, hasta su memoria, su odio, su amor, todo ya se murió. Si lo queríamos mucho, pues ya se murió. Luego dicen, oye, deja de llorar a tu mamá o a tu abuelita porque no la dejas descansar. Te está viendo, no te está viendo, ya no sabe. Si era cristiana está con el Señor, si no era cristiana ya está en el infierno. ¿Qué se va a estar ocupando de que usted llore o no llore por ella? No consulta a los muertos, insisto, ya no pueden escucharnos. Pero si lo hace, y escúcheme con su corazón, si lo hace, estará usted abriendo la puerta peligrosamente a los demonios, porque los demonios van a ver ese deseo de usted por hacer contacto con los muertos, y ellos saben teología, ellos saben que ya no es posible, pues ellos van a aprovechar para imitar la voz, para decir cosas secretas que solo usted y los muertos sabían, dónde quedó aquel anillo, aquella joya, cosas así, y la gente se sorprende, se lo digo porque yo así fui engañado muchos años por Satanás, hasta que el Señor me abrió los ojos y me hizo ver que era trato con demonios y que además mi vida eterna estaba en peligro de condenación y porque le ofendía yo gravemente. Ahora estoy en el camino del Señor, estoy en la luz y ya no tengo nada que hacer en relación a los muertos. Si usted le pone un altar y le pone la comida que a ellos les gustaba, mire, désela ahora que lo tiene vivo. Si lo tiene vivo, dele gracias a Dios, ámelo, respétalo, pídalo perdón, cuídelo. Y dele de comer lo que le guste. Aunque a usted no le guste cocinar, dele de comer lo que le guste. Ya cuando esté muerto, ¿para qué se lo va a poner? Las cucarachas, las ratas, el óxido va a echar a perder esa comida. No van a venir. Pero los demonios la van a engañar, lo van a engañar. Le hablo sinceramente, le hablo con amor. Soy pastor y estoy comprometido con el Señor y con su verdad. Nunca predicaré mentiras. Nunca le diré, yo vi al demonio y esas cosas. No. Yo le digo lo que Dios dice. Soy portavoz indignamente, pero soy portavoz del Señor. Y es su palabra la que yo le estoy compartiendo. Así que no consulte a los muertos. Consulte al que vive para siempre. Él es Jesucristo. Y Él le da una promesa en esta mañana, pero esto es como un cheque al portador. Si usted quiere tomarlo, pues es suyo. Si usted quiere dejarlo así, pues esta riqueza quedará para el que la quiera tomar. Habrá muchos que la quieran tomar. En el Salmo 37:4, a través del rey David, el Señor le dice así a usted: deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No los brujos, no las espiritistas, no los mediums, no el tarot, no los horóscopos, no nada de eso. Deleítese en Jehová, en las cosas de Dios, alábelo, lea su palabra, hable con Él en la oración, vaya a los cultos, busque una iglesia cristiana de sana doctrina que gracias a Dios todavía hay, Ágape es una de ellas, y búsquelo y verá que Él le concederá las peticiones de su corazón. Que Él, que vive para siempre, lo bendiga mucho.
¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Por favor. Amén. Amoroso Padre, tú conoces nuestras necesidades antes de mencionarlas. Así nos dijo Jesús. Y nosotros podemos descansar en tus promesas que son fieles, en tu infinito amor y en esa gracia que nos concedes día tras día. Por ello te rogamos por todas nuestras necesidades, las necesidades de quienes estén sintonizando. Y de una manera especial te agradezco que ya nos has dado una nueva sede en Acayucan. Gracias. Concede que ahí podamos brillar en ese barrio tan especial para tu gloria y alabanza, y que las almas vengan a ti, se salven ahora que hay tiempo. Defiéndenos de toda acechanza maligna. Y yo sé, Señor, que tú proveerás todo lo que en lo material se necesite, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí. Así sea para todos los hermanos y todos los amigos que hoy están escuchando. En todas sus necesidades, ellos te invoquen, porque en ti hay amor, en ti hay poder, en ti hay misericordia. Bendito seas por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amén. La verdad estamos muy contentos en Acayucan, gracias a Dios. Gracias a Dios. Es un lugar más amplio, Ujú. más céntrico. Hay mucha más gente caminando en la calle, gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos ahí, gracias a Dios. No, Dios nos ha bendecido mucho. Amén. Entonces nos ayude a corresponderle a lo que Él nos da. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Entonces nos ayude a crecer ahí en Acayucan, Amén. en la misión. En Coatzacoalcos, los horarios de nuestra iglesia, que está en Ignacio de la Llave 1002, entre Abasolo y Aldama, es los martes y los jueves a las 7 de la noche, y los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical, y en la tarde el culto general a las 6 de la tarde. En Minatitlán es los miércoles a las 7 de la noche, en la colonia petrolera calle 5, esquina calle 23. En Acayucan es Francisco Javier Mina, 606 entre Zamora y 5 de Mayo. Es el centro de la ciudad. Gracias a Dios. También a las 7 de la noche los viernes, si Dios quiere. Sí. En Pajapan los martes a las 5 de la tarde, en la calle Zaragoza, atrás de la escuela Donato Padua, solamente los martes, justamente en la esquina, ahí es donde está la misión. Bien. Gracias a Dios en los medios de comunicación Gracias también a hay Dios. esta bendición de tener ministerios. Nuestro pastor tiene 2. Gracias a Dios. Acompáñenos mañana a las 6:10 de la mañanita, Dios mediante, en Más Latina 101.7, esto es FM. Mañana a las 6:10 y los sábados en las secciones sociales del diario Istmo, la columna Agua de Reposo. Acompáñenos. Gracias a Dios. En la internet, nuestro hermano José Luis, que está en controles, también hizo nuestra página, que es alabrigodelaltimo1.blogspot.mx. Si usted escribe al abrigo del Altísimo 1 ahí en el buscador de internet, la primera opción, esa somos nosotros. Queremos que por favor, si usted gusta visitarnos, vernos y compartir este ministerio, con gusto, sería un honor para nosotros. Estamos agradecidos con el Señor, estamos llegando al final de nuestro programa número 88, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y Dios, Gracias a Dios. nos ha enriquecido mucho y de muchas formas, siempre justo lo que necesita nuestro corazón, gracias a Dios. Amén. Sobre todo con los temas, gracias a Dios. Gloria a Damos Dios. gracias a Dios por el hermano José Luis, quien está en controles, y que el Señor lo bendiga, le dé siempre sabiduría a él Amén. y a su familia. La hermana Azucena, el espacio que nos permite tener, las oraciones de Ágape, tanta bendición que Sí. son, los cultos de oración nos Gracias causan a Dios. mucha alegría, y Dios escucha su oración, a nuestras familias, Gracias a Dios. mi papá, que gracias a Dios está aquí, y a nuestro Señor Jesucristo, de quienes merece toda la gloria, de quien es este programa, nuestras vidas. Dios nos permita siempre honrarlo y que su mensaje consolador, rescatador, llegue a su corazón. Amén. Acompáñanos el próximo miércoles, si Dios quiere, en vivo a las 9 de la mañana, hora de México. Antes de despedirnos, ¿algún versículo que quisieras compartirnos, por favor? Gracias, hijo. Son dos que quisiera compartirle. El primero está en Isaías 8, 19 y 20, donde así es escrito. Y si les dijeran,
Pregunten a los pitones y a los adivinos que susurran, hablando, respóndanles. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará por los vivos a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y uno de mis textos más fortalecedores, Salmo 125:1, así está escrito. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no deslizará, permanecerá para siempre. Que así sea con usted y Dios le bendiga mucho. Amén. Sí. Somos Pastor Juan Rodríguez Sedas y mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, el hermano José Luis en Controles. Gracias a Dios. Le decimos que Jesucristo le ama, Amén. que nada es imposible para él. Así es. Encomiéndese a él. Amén. ¿911 dónde es su emergencia?